¿Está ahí presente el grupo o todavía no ha entrado? Sí, doctora, ya estamos. Ya, empezamos. Ya, doctora y compañeros, buenos días. En esta oportunidad vamos a presentarles el tema de patología tumoral benigna y maligna de faringe. Bueno, vamos a empezar con lo que son los tumores benignos de faringe, en este caso de rinofaringe. Vamos a hablar acerca de lo que es el angiofibroma nasofaringeo juvenil. Este va a ser un tumor altamente vascularizado, no encapsulado, histológicamente benigno, pero va a ser invasivo, ¿no? Y generalmente se va a dar en varones adolescentes. En su epidemiología, esta se va a considerar una neoplasia que representa el 0.5 de todos los tumores de cabeza y cuello, ¿no? Y generalmente este va a debutar en pacientes varones de entre 10 y 18 años, ¿no? Bueno, en cuanto a la etiología, esta puede tener una etiología vascular que puede ser debido a malformaciones arteriovenosas, origen hormonal que puede ser debido a una proliferación de tejidos vasculares y genéticos debido a la delección del cromosoma 17, ¿no? Infecciosas debido a la presencia del BPH. En cuanto a su fisiopatología, en este caso, va a ser debido a una angiogénesis y una proliferación vascular, ¿no? Y también debido a las influencias hormonales, la presencia de anomalías cromosómicas y también la sobreexpresión de los receptores del factor de crecimiento vascular, ¿no? En este caso se dice que el flujo hormonal en lo que es el adolescente va a tener una relación directa con el crecimiento de los tumores de este tipo, ¿no? En cuanto a su histología, en este caso, esta va a ser una masa polipoide bien circunscrita, va a ser una tumoración bien lobulada y va a estar recubierta por una mucosa intacta, ¿no? Y esta va a tener tres componentes que van a ser retículo, la porción celular y también la vascular, ¿no? Este retículo va a estar compuesto por fibras de colágeno y la celular va a estar compuesta por una red colágena, ¿no? Y el tejido vascular va a estar la base del tumor, ¿no? Bueno, en cuanto a su crecimiento tumoral, esta va a ser de un crecimiento lento, pero localmente invasivo, ¿no? Y puede comprometer la vida del paciente debido a que esta va a tener una extensión intracraneal. Bueno, inicialmente este tumor va a crecer bajo la mucosa del cabo y desde ahí va a progresar a otras zonas, ¿no? Puede tener una progresión superior, anterior y lateral, ¿no? En su progresión superior va a invadir progresivamente en lo que es el seno etmoidal, posterior y el esfenoidal, ¿no? Y anteriormente va a alcanzar la fosa nasal y va a producir una dificultad para respirar, ¿no? En su crecimiento lateral, este va a llegar al espacio pterigomaxilar y también puede hacerse extrafaringio, ¿no? En cuanto a su clínica, los síntomas más frecuentes van a ser una epistaxis recurrente y la obstrucción nasal unilateral progresiva, ¿no? Y otros síntomas menos habituales van a ser la cefalea y la rinorea mucopurulenta, ¿no? En cuanto a su diagnóstico, principalmente tenemos lo que es la historia clínica, ¿no? Que en este caso se van a recoger los síntomas del paciente que van a ser descritos y también los antecedentes familiares, ¿no? En cuanto a su exploración física, en este caso se va a hacer un nasofaringoscopio, que en este caso nos va a poner en manifiesto la presencia de una masa voluminosa que va a tener características de ser lisa, nodular y de un color azul rosado, ¿no? Que puede estar ubicado en la fosa o en el cabo, ¿no? Y las pruebas de imagen que generalmente se utilizan van a ser una radiografía simple, que en este caso nos va a mostrar una masa de una consistencia de partes blandas, ¿no? Y el examen que generalmente va a ser de elección va a ser la tomografía, ¿no? Que en este caso va a ser muy útil para valorar la extensión del tumor, ¿no? Y también nos va a definir con precisión cuál va a ser la afectación de las estructuras óseas. La resonancia nos va a proporcionar una mayor información sobre la extensión a tejidos blandos y la angiografía, esta nos va a aportar la posibilidad de realizar una embolización previa a la cirugía, ¿no? Es decir, nos va a facilitar el acto quirúrgico porque va a disminuir el sangrado, ¿no? Luego tenemos lo que vendría a ser la estadificación, ¿no? Van a haber dos sistemas, que va a ser el sistema de Chandler y la de Session. En la de Chandler no se va a reflejar realmente lo que va a ser el comportamiento clínico, pero en la de Session sí, ¿no? Bueno, en lo que respecta a la clasificación de Chandler, tenemos el estadio 1, que va a ser un tumor confinado a nasofaringe, el estadio 2, que va a ser una extensión tumoral a cavidad nasal o seno esfenoidal,
El estadio 3 va a ser una invasión al atrium, al seno etmoidal, a la fosa pterygomaxilar, a la órbita y al cuello, ¿no? En un estadio 4, esta va a ser una invasión intracraneal. En cuanto a la clasificación de sesión, vamos a tener el estadio 1A, que va a ser un tumor confinado a fosas nasales, el 1B, que va a ser una extensión tumoral a uno o varios senos paranasales, ¿no? El estadio 2A va a ser una mínima extensión a la fosa pterygomaxilar y el estadio 2B es una ocupación completa de la fosa pterygomaxilar, ¿no? En el estadio 2C tenemos un tumor que se extiende a la mejilla o a la fosa temporal. Y el estadio 3, que en este caso va a ser una extensión intracraneal, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, el principal objetivo de este va a ser en la erradicación completa del tumor, ¿no? Y que tenga una menor morbilidad. Van a haber distintos tipos de abordaje, pero los más empleados van a ser el de Goblin medio facial, la cirugía endoscópica nasal y también la vía transpalatina y la rinotomía para lateronasal, ¿no? En este caso, también se puede hacer uso de lo que vendrían a ser, para evitar el sangrado, se va a hacer una embolización, ¿no? Entre las 24 y 48 previas para poder disminuir el riesgo de sangrado preoperatorio, ¿no? Y también se puede hacer un abordaje de Cauelut, que en este caso consiste en la ligadura de la arteria esfenopalatina, que va a ser una forma de disminuir el sangrado operatorio, ¿no? También se ha descrito la posibilidad de usar sustancias esclerosantes para disminuir lo que vendría a ser el sangrado, ¿no? En este caso, esto va a inducir una devascularización y necrosis de la tumoración y también estos también pueden presentar algunos problemas secundarios, ¿no? Bueno, en nuestro medio, lo que se usa más frecuentemente va a ser el de Goblin medio facial, ya que esta no va a dejar cicatrices y ofrece una buena visualización tanto de la fosa nasal y también de la fosa pterygopalatina, ¿no? Y la radioterapia va a estar relegada para aquellos casos en los que la cirugía va a estar contraindicada. Luego tenemos el quiste de Thorburn. En este caso, este va a ser un tumor que va a estar en la nasofaringe. En este caso, va a tener una extensión desde la parte posterior del conducto nasal hasta el velo del paladar. Este va a surgir de la obstrucción de la bursa de Thorburn en la unión de los restos de la notocorda y del ectodermo faríngeo, ¿no? En cuanto a su epidemiología, generalmente va a estar presente entre los 15 y 30 años, ¿no? Y la mayoría de estos quistes no se diagnostican debido a su pequeño tamaño, ¿no? Tiene una incidencia de 1.4 a 3.3%, ¿no? Y una proporción de 1 a 1 en varones y mujeres. Y va a ser un hallazgo incidental, ¿no? En cuanto a su clasificación, se clasifica principalmente según el drenaje, ¿no? Que puede ser costrosa o quística, ¿no? El de tipo quístico va a tener una vía de drenaje obstruida, mientras que el tipo costroso va a drenar espontáneamente en la nasofaringe. En cuanto a su clínica, la mayoría de estos quistes van a ser asintomáticos, pero si estos quistes aumentan de tamaño, pueden presentar variedad de síntomas, ¿no? Como por ejemplo el dolor de cabeza, convulsiones, mareos, vértigos, molestias faringias y goteo postnasal, ¿no? En cuanto a su diagnóstico, los imaginológicos se van a dar gracias a una tomografía o una resonancia, ¿no? En la tomografía se van a observar quistes hipodensos con bordes bien definidos y que estas van a tener forma de corazón, ¿no? En la resonancia puede estar hiperintenso en T2 y esta no va a ser realzada con gadolinio, ¿no? En la rinoscopía se va a observar una masa en línea media, va a tener una submucosa lisa y también vítrea, ¿no? Y también puede tener un tejido adenoide en la parte superior. Esta puede tener una coloración verde-amarilla y también puede haber un orificio central o una fístula en esta, ¿no? Y generalmente el tamaño usual de este caso va a ser menor a 1 centímetro, pero puede llegar hasta 4 a 6 centímetros, ¿no? El tratamiento en este caso puede ser una resección o una marsupialización, ¿no? La resección generalmente, si es quistes pequeños, se va a hacer por acceso transversal y si se trata de quistes grandes, por un acceso retropalatal, ¿no? Y la marsupialización, en este caso, va a disminuir el riesgo de daño a la tuba de Stauchio y también el riesgo de recurrencia, ¿no? Luego tenemos lo que vendría a ser el mangiono.
En este caso, se va a tratar de una anomalía congénita vascular y también va a estar caracterizada por la hiperplasia de células endoteliales, ¿no? La característica de esta es que van a ser de color azulado en la región de la fosa amigdalina, ¿no? O el paladar blando. Pueden tener, bueno, estos diámetros pueden afectar o pueden aumentar con el llanto, es decir, a la maniobra de Valsalva, y van a producir una obstrucción mecánica, ¿no? Bueno, en cuanto a su epidemiología, va a ser poco frecuente en la rinofaringe y, bueno, en su clínica generalmente son asintomáticos, pero pueden presentar epistaxis o síntomas de obstrucción nasal unilateral, ¿no? En cuanto al diagnóstico y tratamiento, esta se va a hacer por rinoscopía, por una tomografía o una resonancia magnética, ¿no? Y el tratamiento de elección en este caso va a ser la cirugía con láser, ¿no? De CO2. Y una terapia conservadora podría ser por uso de corticoterapia sistémica, ¿no? Continuando con tumores en rinofaringe, tenemos lo que es el lipoma nasofaringeo. Los lipomas nasofaringeos, bueno, los lipomas van a ser tumores benignos de tejido adiposo. De forma general van a representar de 4 a 5%, pero sin embargo, si solo nos ubicamos a rinofaringe, va a ser bastante infrecuente, raro en su presentación, solo del 1 a 2 al 2.2%. Nos manifiesta que va a tener una mayor predilección en aparecer después de los 40 años. Su tamaño va a ser variable y de acuerdo a ello también vamos a ver la sintomatología. Su tamaño puede rondar desde los 2 hasta los 20 centímetros. La característica de estos es que van a tener un tallo o un pedículo en la cual se puede estar observando. Los síntomas hemos mencionado que va a depender del tamaño. Inicialmente el compromiso va a ser poco frecuente, asintomático, de crecimiento lento a la vez. Sin embargo, cuando alcanza tamaños mayores de 10 centímetros hasta los 20, puede generar lo que sería disfagia y a la vez también los cambios en la calidad de voz y algo importante que sería la apnea del sueño, la interrupción de la respiración y luego retorna a la normalidad. Muy bueno, hasta comprometer hasta una disnea. Sin embargo, también tenemos el examen físico en la cavidad oral. Ahí se puede ver una masa que estaría protuyendo. Eso puede ir hasta comprometer hasta orofaringe, en la cual tenemos que en el diagnóstico va a ser importante las pruebas auxiliares, tanto la tomografía y la resonancia. En el caso de la resonancia va a ser la técnica el examen de elección, ya que tiene una precisión hasta el 95%. En el caso de una tomografía vamos a tener un área de hipodensidad y en una resonancia magnética vamos a tener una área de hiperintensidad. Bueno, en la figura ahí tenemos una resonancia magnética cervical en la cual se aprecia hiperintensidad de una masa nasofaringea y en la cual también nos indica la composición grasa que tenga. Otra característica es que va a estar bien delimitada. Aparte, el estudio también se va a confirmar con un estudio anatomopatológico por una biopsia. El tratamiento propiamente va a ser quirúrgico, la excisión del tumor, y también vamos a tener que evaluarlo por un tiempo prolongado para evitar las tasas de recurrencia. Siguiente. Otro de los tumores benignos tenemos el adenoma pleomorfo de nasofaringe. También va a ser raro, pero sin embargo vamos a tener lo que van a ser tumores que se van a estar generando de las glándulas salivales. Ahora bien, para que nos ubiquemos en ello, inicialmente van a ser indoloras de tipo asintomático hasta que lleguen a comprometer. En este caso también van a ser de crecimiento lento. A la vez también se van a ubicar desde la cuarta a la quinta década de la vida y cuando generan molestias recién se van a estar derivando a los centros de salud y a la vez también las propias personas van a estar refiriendo tanto obstrucción nasal, también puede generar epistaxis, la pérdida de la audición, a la vez acá se está relacionando debido por una otitis serosa por la disfunción de la trompa de Eustaquio. Al examen físico lo que podemos ver es en una rinoscopía anterior es la obstrucción de la luz de la fosa nasal. Sin embargo, la nasoendoscopía es la que nos puede estar reflejando una masa de superficie lisa, en la cual el propio diagnóstico también se va a estar orientando a las pruebas de imagen, tanto una biopsia también para confirmar la benignidad o la malignidad propiamente de este tumor. Sin embargo, al tener un crecimiento lento y a la vez también que no
no va a estar comprometiendo estructuras adyacentes, en la cual en la tomografía se puede estar observando una masa homogénea de las partes blandas y no va a estar mostrando una erosión o una lisis ósea. El tratamiento, obviamente, también va a ser una resección transnasal endoscópica y también el seguimiento tiene que ser prolongado porque la tasa de recurrencia en estos tumores se manifiesta y a la vez también lo que sería el estándar de oro sería esta incisión quirúrgica. Siguiente. El adenoma, el paraganglioma nasofaringeo, o otro de los tumores de nasofaringe, de tipo benigno, sin embargo también infrecuente, a la vez solo va a estar correspondiendo del 0.5% de los tumores tanto de cabeza y cuello, y si nos ubicamos a lo que sería nasofaringe va a ser bastante infrecuente. Pero sin embargo, la importancia de este paraganglioma es que va a ser un tumor bastante irrigado, ya que para ello también va a estar de acuerdo a los síntomas que va a estar manifestando. Inicialmente va a ser de progresión lenta, como característica de un tumor tanto maligno y benigno, pero sin embargo, al asociarse a otros síntomas como epistaxis, obstrucción nasal, inflamación y dolor y a la vez hiposmia, ya se puede estar teniendo alguna sospecha de benignidad o malignidad. Esto nos va a estar confirmando con pruebas auxiliares y bueno, en el examen físico también nos puede ver una masa rojiza fijada al techo nasofaríngeo. Puede ser sangrante debido a su vascularización. El diagnóstico va a estar orientado sobre todo a las pruebas de imagen, en la cual nos va a dar un área bastante bien delimitada. Tanto la tomografía va a ser el examen de elección. En la imagen podemos ver una imagen sagital de tomografía en T1 y a la vez también estar mostrando una masa nasofaríngea de característica hipodensa. El tratamiento, acá debido a la característica vascularizada, va a ser necesario una embolización, característica importante, ya que en el procedimiento va a ser bastante sangrante la escisión de ese tumor, así que vamos a tener que utilizar lo que sería la embolización, la escisión del tumor por rinotomía lateral y propiamente también el estudio patológico del tumor extirpado. Siguiente. El craneofaringioma es un tumor epitelial parcialmente quístico, generalmente originario de la bolsa de Rathke, que suele medir más de 2 centímetros generalmente y va a representar entre aproximadamente el 1 al 3% de los tumores que van a ser intracraneales, especialmente de las regiones celares y supracelares. Estos, a pesar de que son benignos, van a representar un gran porcentaje de la infiltración de órganos y estructuras adyacentes. Y va a tener 2 picos reconocidos, ¿no? Uno que va a ser entre los 5 y 15 años y otro en la quinta década de vida. Entre los tipos se han descrito como más común el adamantioso, que tiene un 85% de referencia, que va a ser predominante en los niños. Es típico encontrar en estos lo que son las calcificaciones, acúmulos de queratina, contenido oscuro, sin embargo esto se diferencia de los teratomas. Y el otro tipo va a ser el papilar con un 15% de prevalencia, que difiere del otro porque no vamos a ver calcificaciones ni infiltraciones, ¿no? Este es un cuadro donde vamos a poder ver las diferencias entre los adamantiosos y papilares sobre el origen tumoral. La ubicación, por ejemplo, como vemos, el adamantioso va a ser más que todo supracelular y el papilar se va a encontrar más en el infundíbulo y el tercer ventrículo. Las lesiones del tercer ventrículo se van a ver más por ende en el tipo papilar. El tamaño va a ser mucho más pequeño en el papilar, sin embargo en el adamantioso podríamos observarlo unos centímetros más grande. Y la consistencia, como vimos, va a ser mucho más quístico e incluso multinodular, sólido por las calcificaciones, el adamantioso, el papilar no. Y el contenido, ya que el adamantioso va a ser más quístico, va a ser frecuente y el papilar va a ser excepcional. Entonces, cuando hablamos del examen físico, principalmente se van a ver alteraciones visuales, hasta en un 50% para el efecto de masa y la presión alta intracraneal, así como la alteración motora de los pares 2, 4 y 6 por la invasión de los senos cavernosos. También observaremos fallo del crecimiento y afección endocrina, esto por la disfunción que va a crear hipotálamo hipofisiaria, que se puede ver más en los niños. Y en los adultos, generalmente se va a ver de una forma inespecífica, pero va a estar relacionada a la disfunción eréctil y al hipogonadismo, ¿no? Como vemos en la imagen también.
Acá también vamos a poder observar en el cuadro que van a haber signos y síntomas derivados de la hipertensión intracraneal como la cefalea, náuseas, vómitos, las alteraciones visuales que podrían ser como la hemianopsia, escotomas, papilidemas, derivaciones de la afección hipotalámica, la hipotensión ortostática, la obesidad, la hipertermia, hipotermia, el SAOS y otras, ¿no? Como algunos pueden presentar epilepsias, meningitis, alteraciones de memoria. Siguiente. Entonces, ¿cómo diagnosticamos a este craneofaringioma? Es clásico pedir una radiografía donde vamos a observar una masa sólida o quística con calcificaciones generalmente. Y esto se va a ver hasta en un 18 a 39%. En la tomografía van a mostrar más que todo clarificar las calcificaciones que van a ser características, así como algunas relaciones que van a ser de importancia anatómica. Y la resonancia magnética va a delimitar más que todo el tamaño, la extensión, si hay alguna infiltración y si va a ser de elección para una planificación del abordaje quirúrgico. Entonces, el tratamiento de esto vendría a ser más que todo de carácter multidisciplinario. La cirugía va a ser de elección en la mayoría de estos tumores y se suele buscar la resección completa, aunque esto va a ser muy difícil por las características del tumor y puede presentarse hasta un 9% de efectividad si es que no va a estar acompañada de la radioterapia, pero si es así puede subir hasta un 70%, en especial para evaluar la infiltración de los tejidos adyacentes y obviamente una sustitución hormonal evaluando el carácter infiltrativo y el efecto de la radioterapia de cada paciente. La mayoría de recidivas se puede diagnosticar en los primeros 3 y 4 años tras el tratamiento, por eso se recomienda una radioterapia evitando esto, ¿no? Siguiente. El pólipo piloso, también conocido como los coristomas nasorofaringeos, son tumores que van a ser muy poco frecuentes de carácter benigno, que se observan más en el sexo femenino en relación de 6 a 1 con el sexo masculino y generalmente no va a haber antecedentes familiares. Suelen verse 1 de cada 40.000 en el primer año de vida. Al examen físico vamos a observar que como es congénito, la clínica se puede dar al nacer o en el primer año de vida, aunque hay escritos y casos asociados en otras etapas de la vida, pero son mucho menos. La localización más frecuente va a ser en la parte lateral izquierda del de la oro nasofaringe y suele estar asociada a malformaciones del labio leporino, paladar hendido y microtio. Y eso también mucho a la cianosis por la obstrucción, que ya la vamos a describir un poquito más, ¿no? Hablando de los síntomas, la secuencia cronológica de estas manifestaciones va a depender de las dimensiones del tumor y de su localización. Por lo general, la clínica aparece inmediatamente después del nacimiento con estas manifestaciones de obstrucción intermitente de las vías aéreas, lo que como vimos podría producir la cianosis. También salivación importante, estridor, tos recurrente de intensidad que va a ser variable, ¿no? Entonces, el diagnóstico prenatal no va a tener una gran rentabilidad diagnóstica, pero puede presentar polidramnias debido a la obstrucción fetal al tragarse el líquido. El diagnóstico precoz va a ser muy importante con la evaluación completa, donde es importante precisar el tamaño y las características anatómicas. La radiografía va a jugar un papel fundamental para la planificación del abordaje quirúrgico, más que todo en los casos de invasión intracraneal o intraespinal, y la tomografía nos va a dar información sobre el compromiso óseo y la resonancia con mucho más detalle la localización de las demás estructuras, los vasos sanguíneos, como la arteria carótida, ¿no? Y la finalidad para hacer un tratamiento al final como un abordaje prequirúrgico que también va a ser multidisciplinario. Entonces, el tratamiento va a consistir en la decisión quirúrgica en la base del pedículo. Y en el posoperatorio inmediato hay que vigilar las complicaciones como alguna hemorragia o si hay edemas. Y se va a recomendar un seguimiento clínico en el primer año, vigilando alguna disfunción bilifaringia, algunas recurrencias, secuelas neurológicas por isquemia o causa de alguna compresión vascular. Siguiente. Haciendo un recuerdo del orofaringe, la orofaringe va a ser el compartimento central de la faringe, ¿no? Que va a estar situado entre la nasofaringe, que va a ser el compartimento superior, y la hipofaringe, el compartimento inferior. Va a ir desde el paladar blando hasta la punta de la epiglotis, hacia posterior en los cuerpos de C2 y C3, y hacia anterior se va a abrir hacia la cavidad oral y va a tomar contacto con el tercio posterior de la lengua. Y bueno, lateralmente eh, se van a encontrar las amidalas y sus pilares, y las paredes de la orofaringe pues no son rígidas, por lo que estos pueden colapsar ante un desarrollo de presiones negativas o la disminución en el tono muscular de las estructuras que la forman. Siguiente, por favor. Vamos a ver los tumores benignos. Primeramente el papiloma orofaringio.
este es el VPH. Este es un virus que puede infectar piel y mucosas y es la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo y puede afectar los genitales, la orofaringe o también la garganta. Vamos a ver que vamos a tener 100 tipos de VPH aproximadamente. 40 de ellos se van a transmitir mediante los genitales y hacia la boca y la garganta, y esto es por contacto sexual directo. Y bueno, la mayoría de los virus van a ser transmitidos por el VPH. Este es transitorio alrededor de 2 años hacia el proceso de aclaramiento. En el proceso de aclaramiento vamos a ver que va a ser un 90%. Esto se va a dar entre los 7 meses a 2 años, ¿no? La persistencia va a ser en un 10% por inmunosupresión, por multiparidad, por tabaquismo, ¿no? Y también por uso de anticonceptivos orales prolongados. Y su progresión va a ser mayor a 10 años. Siguiente, por favor. Bueno, la prevalencia del VPH, oral, del tipo de... se dice que ha disminuido en un 38% entre los años 2004 hasta el 2016 en una muestra de hombres estadounidenses que no fueron vacunados de 18 a 54 años, lo que esto nos sugiere una protección colectiva contra las infecciones de VPH oral. Bueno, también se dice que hay una prevalencia global del 11.5 en hombres y del 3.2 en mujeres. Es complicado ya que la interpretación de estos datos no se han incluido la detección de biomarcadores de transcripción del virus como las proteínas E6, E7 o de tipo P16, ¿no? Que son marcadores celulares de la evolución oncogénica que son inducidas por el virus. Siguiente, por favor. Vamos a ver en cuanto a la presentación clínica síntomas más comunes, como podemos observar en la imagen, más en el cuello. El paciente va a tener dolor de garganta, disfagia, visualización. Vamos a ver, ¿no? La visualización de la masa, que es bien notoria, la sensación de un cuerpo extraño. También va a presentar odinofagia y dolor de oído. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos 3 imágenes, lo que causa el VPH, en el papiloma del VPH. Lo que va a causar es lesiones a nivel de la úvula. En la primera imagen podemos ver también las amígdalas pueden desarrollar cáncer orofaringio, ¿no? Siguiente. Los factores de riesgo, vamos a tener 3 específicamente, el alcohol, el VPH y el tabaco. En cuanto al alcohol, el consumo del alcohol va a ser un factor de riesgo, ya que este va a ser un indicador de mala calidad de vida y de impacto en la supervivencia, y se va a considerar un factor de riesgo independiente al tabaco, y se va a ver una asociación muy importante entre el consumo del alcohol, si es mayor a 60 gramos por día, y el cáncer de orofaringe. Aquí entran los mecanismos carcinógenos. En sí estos no están bien definidos, pero se puede decir que el etanol es metabolizado por las células epiteliales y la microflora, ¿no? En el acetaldehído, que va a ser un carcinógeno muy conocido, ¿no? También se ha podido identificar polimorfismos en genes que codifican los metabolizadores del alcohol y esto aumenta el riesgo, ¿no? Ahora, en cuanto a la interacción del tabaco y el alcohol, la combinación de estos dos va a tener un efecto sinérgico con un riesgo relativo de cáncer de cabeza y cuello entre los fumadores y bebedores, y esto es muy importante, ¿no? Y bueno, en cuanto al virus del papiloma humano, ese también se toma como factor de riesgo en el carcinoma de cabeza y cuello, ya que esto se va a ver relacionado con la carcinogénesis en ese tipo de tejidos, ¿no? Que van a compartir las mismas características histológicas que las de la mucosa del cuello del útero. En cuanto al tratamiento, lo principal es la exéresis de estas lesiones y un estudio histopatológico subsecuente. El siguiente, por favor. Ahora, el fibroma de la amígdala se va a presentar con igual frecuencia en ambos sexos, siendo más frecuente en individuos jóvenes que en las edades medias, ¿no? Y avanzadas de la vida. Esta va a ser una neoplasia benigna que sigue en frecuencia el papiloma. Raramente se transforma en maligno. En cuanto a su etiología, pues va a ser de igual frecuencia en ambos sexos, como lo dije.
En cuanto a la anatomía patológica, es igual en frecuencia en ambos sexos también. En cuanto a los síntomas, este no va a presentar síntomas, excepto el tipo de pediculado de gran tamaño, que esto va a provocar una obstrucción de tipo mecánico, ¿no? Y este va a ser de consistencia firme y va a ser irrigado con algunos vasos sanguíneos. El diagnóstico es clínico y se obtiene mediante una biopsia incisional y su tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se extirpa completamente la lesión. Siguiente. Ahora, los hemangiomas orales van a ser tumores formados por vasos sanguíneos que van a poseer en su mayor parte el calibre de los capilares normales. Microscópicamente, estas lesiones tienen límites definidos, pero no poseen cápsulas. Histológicamente van a consistir en un acúmulo apretado de capilares de pared delgada y estos están separados por estromas, ¿no? Que van a ser escasos en tejido conjuntivo. Este va a ser por proliferación de células endoteliales dentro de alrededor de la cavidad oral. Los hemangiomas orales van a ser relativamente raros y van a ser de mayor frecuencia. Se van a involucrar en los labios, en la lengua, en la mucosa bucal, como podemos observar en la imagen, y en el paladar. Ese también va a estar en la mandíbula y el maxilar, ¿no? Y estos van a tener el nombre de hemangiomas centrales. Estos van a estar ubicados dentro del macetero y otros músculos de la masticación, que serían los hemangiomas intramusculares. En cuanto a su etiología, es poco conocida y las mutaciones genéticas se dan por el fenómeno embólico y las hormonas pueden destacar el desarrollo. Estos también se desarrollan debido a la regulación positiva del factor de crecimiento endotelial vascular y la producción del transportador de glucosa 1. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, esto van a ser una combinación de angiogénesis y vasculogénesis. Va a tener 3 etapas características de crecimiento, que va a ser la proliferación de células endoteliales, crecimiento rápido y la involución espontánea. El crecimiento va a comenzar con las células progenitoras. Estas son posiblemente originadas en la placenta y se van a mover a través de la circulación y se van a implantar en regiones distantes del cuerpo. En cuanto al diagnóstico, es clínico, no tiene necesidad de análisis de laboratorio o imágenes. Se recomienda una biopsia para ver si es maligno, ¿no? O benigno. También se presentan con deterioro del habla, deglución o compromiso de las vías respiratorias. En cuanto al tratamiento, no se requiere tratamiento porque es benigno, pero el tratamiento médico sería bloqueadores beta como el propanolol, ya que este es el pilar del tratamiento médico, ¿no? También los esteroides, y para los pacientes que son resistentes al alcohol, a los bloqueadores beta y los esteroides, se ha estudiado el interferón alfa con cierto éxito, ¿no? En algunos pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo primero es la resección quirúrgica, que esto nos va a ofrecer un tratamiento definitivo y puede preferirse para lesiones más pequeñas ubicadas en los labios y en la mucosa bucal. Siguiente. Tenemos los tumores de origen glandular, como el adenoma pleomorfo. Vamos a ver que son tumores benignos, que son los más frecuentes de las glándulas salivales y van a representar un 80%. Estos se suelen presentar en la quinta década de la vida y hay una mayor incidencia en lo que son mujeres. Estos nos hablan que son tumores de un crecimiento lento. Vamos a ver los síntomas, que son la disnea, el estridor de larga duración. En la exploración, el paciente va a tener una tumoración submucosa lisa y ovoide, en la mayoría de las veces ubicada en la subglotis. Histológicamente hay una amplia variedad morfológica, mucoides, condroides, óseos, mixoides. Y el tratamiento nos hablan que es quirúrgico, de acuerdo a lo que sea el tamaño, la localización, y lo que es acá se habla de lo que es la parotidectomía superficial, en una malignización en 5 a 10%. Siguiente. Tenemos lo que es el quiste epidermoide de la amígdala. Estos quistes también son llamados quistes epidérmicos, epiteliales, queratinosos, sebáceos o infundibulares. Son quistes de la cavidad oral que se les denomina epidermoide. Estos se menciona que si están encerrados y revestidos por el epitelio escamoso estratificado, se les va a denominar epidermoide.
Si la pared del quiste va a contener estructuras anexiales de la piel, se va a denominar quiste dermoide, y si incluyen tejidos de ectodermo, mesodermo y endodermo, se le va a denominar un quiste teratoide. Estos pueden ser de dos tipos, congénitos o adquiridos, los cuales van a ser similares tanto en la clínica como en lo que es la histología. Son lesiones benignas que se van a desarrollar a partir de componentes epiteliales anormales de lo que es el tejido ectodérmico, formado durante el periodo fetal o en el epitelio implantado que va a surgir después de una cirugía de un trauma. Estas lesiones se van a caracterizar histológicamente por espacios quísticos con epitelio escamoso, y vamos a ver en cuanto a la epidemiología, se puede encontrar en todo el cuerpo con baja incidencia en la cabeza y cuello. En la cavidad oral va a ser el sitio más común que es afectado. El lugar que es más afectado va a ser el piso de la boca, en las áreas sublingual, submentoniana, submandibular, y la localización amigdaliana va a ser muy rara. Siguiente. Como etiología, vamos a ver que esto va a ser muy variado, que se va a observar desde lo que es una influencia hormonal, como es la pubertad, una inclusión anormal de células, restos epiteliales, y acá nos hablan de lo que es el cierre del primero y segundo arco branquial. Hay varios síndromes, como síndromes hereditarios, como es el síndrome de Garner, el síndrome de Lowe. En la clínica vamos a tener, nos dicen que hay un rango de edad que es de 15 a 35 años, hay un predominio en lo que es el sexo masculino, se da generalmente en la cavidad oral, que va a representar el 1,6%, son masas asintomáticas, indoloras y de crecimiento lento. Tenemos también lo que es el diagnóstico diferencial, puede ser desde un papiloma, un carcinoma amigdalar, un quiste dermoide, un quiste linfoepitelial, una etiología infecciosa o tumores del espacio parafaríngeo. Siguiente. En la histopatología vamos a ver que es una formación quística que va a estar forrada por un epitelio escamoso, coronado por una hiperkeratosis paraqueratótica. Nos hablan que el gol estándar para esto es para descartar la malignidad. Esto es el gol estándar para descartar lo que es la malignidad y confirmar la naturaleza de este quiste. En lo que son las imágenes, vamos a tener la tomografía y la resonancia magnética. Nos habla que en la tomografía se va a ver una masa unilocular que va a estar bien circunscrita y de baja densidad, que se atenúa predominantemente con fluidos. En el tratamiento, vamos a ver que es la decisión quirúrgica del quiste o la amigdalectomía, en el cual vamos a extirparse sin abrir porque el contenido podría tener un efecto irritante en el tejido fibrovascular circundante. Como pronóstico, nos hablan que la recurrencia después de la cirugía es muy rara, la tasa de recurrencia es muy menor con un buen pronóstico, y la transformación a lo que es maligna se ha considerado extremadamente rara para la cabeza y lo que es el cuello con un 0,5%. Siguiente. Y lo que es el cistoadenoma de las glándulas salivales, vamos a ver que es un tumor salival benigno de origen epitelial, que es muy infrecuente, que se caracteriza por presentar múltiples proyecciones pupilares y espacios microquísticos recubiertos de células cilíndricas o cuboideas. La mayoría de estos cistoadenomas se han descrito a nivel de la laringe, la nasofaringe, así como en la glándula parótida y las glándulas lacrimales. Siguiente. Acá vamos a ver la histopatología, que la papila se encuentra rodeada de un epitelio columnar pseudoestratificado ciliado. También nos dicen que existe una infiltración de células inflamatorias en el tejido conjuntivo, el que van a predominar lo que son las células plasmáticas. Como tratamiento, el tratamiento de este cistoadenoma se va a basar en lo que es la exéresis completa de la lesión, con lo cual se va a quedar eliminado el tejido patológico sin necesidad de dejar márgenes de seguridad, como se ve en la imagen. Siguiente. Pasamos a lo que es todas las patologías relacionadas a la hipofaringe. Siguiente, por favor. Bueno, como parte introductoria, hay que saber que la hipofaringe es la parte más larga e inferior en la cual se divide la faringe, ¿no? Y esta está formada por 3 regiones principales y dentro de estas es de mucha importancia ya que se diferencian diferentes tipos de patologías. Encontramos los senos piriformes, la pared posterior y lateral de la faringe y la región postcricoidea.
Entonces, ahora también como márgenes, o como límites, perdón, vamos a tener tanto un límite superior como inferior, ¿no? En el superior nosotros vamos a poder reconocerlo mediante una línea imaginaria a nivel del hueso ioides y también una región inferior que va a estar delimitada por el borde inferior del hueso cricoides. Ahora hay que saber dentro de todas esas patologías que alrededor del 10% de los cánceres ubicados en esta zona de la hipofaringe es más que todo va a ser de desarrollo de un cáncer, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, es los fibromas, en este caso es un tumor benigno que sigue en frecuencia lo que es el papiloma, ¿no? Y en esto se ha evidenciado que hay mayor incidencia en lo que son individuos jóvenes y también esta va a dar como prevalencia en ambos sexos, ¿no? No hay una diferencia. Ahora, hay que tener en cuenta también que esta se va a tratar más que todo de una hiperplasia fibrosa. El crecimiento de esto va a ser lento, ya que su zona de localización frecuentemente es en la orofaringe. También se ha evidenciado que se puede encontrar dentro de lo que es la boca o el hipofaringe, ¿no? Ahora, dentro de sus limitaciones, esta se va a encontrar bien delimitado. Su consistencia, en la cual vamos a poder observar, es firme, irrigado y de aspecto redondeado, ¿no? Con una amplia base de implantación. Ahora, generalmente los fibromas no se evidencian mediante los síntomas y el tratamiento definitivo es netamente quirúrgico, ¿no? Y en este caso lo que se va a realizar es la extirpación completa de esta lesión del fibroma. Siguiente, por favor. Cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, como les mencionaba, este es asintomático. De cierta manera se puede evidenciar que a los 3 meses puede haber una presencia de disnea, un estridor inspiratorio, así que esto nos puede hacer sospechar, ¿no? Y obviamente esto nos va a ayudar mediante el diagnóstico, ¿no? Tanto sea una radiología del cuello o, bueno, en sí la clínica y una tomografía axial computarizada, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hablamos de lo que es el angioma o hemangioma. Principalmente su tratamiento va a depender de todo lo que va a ser su sintomatología que presente, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos que encontrar que va a presentar disnea, una hemoptisis, odinofagia, y también hay que tener en cuenta lo que va a ser la zona en que se va a presentar el angioma y el tamaño que va a tener esto. Ahora, se ve que en la infancia no se va a tratar el angioma o el hemangioma, sino que simplemente se observa y observar netamente su progresión. Recuerda también que principalmente su tratamiento es netamente quirúrgico y hay que tener en cuenta que este tratamiento quirúrgico va a tener previa una traqueostomía para obtener una vía aérea así libre y hay una ventaja con lo que es el láser o un instrumental adecuado, ¿no? ¿Qué se va a realizar mediante un exéresis? Puede ser complicado debido a la posibilidad de hemorragia, ¿no? Y obviamente los abordajes van a ser externos o transorales, de lo que sea, bueno, usualmente lo que más se aborda son los abordajes externos, ¿no? Lo que más se usa. Siguiente, por favor. Ahora, es una patología muy importante, es el mucosele. En este caso se van a clasificar como pseudotumores, ya que van a ser tumefacciones tisulares que van a estar principalmente formadas por una acumulación de moco, ¿no? Como se observa en la imagen, y principalmente va a ser de un tejido conjuntivo, ¿no? Lo que va a causar una obstrucción del conducto secretor de la glándula salival, entonces esto va a generar de que hay una hiperplasia de las partes blandas circundantes, ¿no? El mucocelio más que todo se va a observar en frecuencia en niños y adultos jóvenes, igual que otras patologías de la hipofaringe, es igual a proporción, no tanto sea en hombre como mujeres, y es muy frecuente o la zona en cual vamos a observar claramente es la cara interna del labio inferior, ¿no? Seguida también se observa en lo que es el suelo de la boca, la cara ventral de la lengua o incluso la mucosa yugal. Clínicamente nosotros en un mucocele, vamos a ver el aspecto, varía dependiendo del tiempo de evolución en el cual bueno, se esté presentando el mucocele y tiende a ser un color azulado, ¿no? Translúcido, como se observa en la imagen del lado izquierdo. También se evidencia lo que es claramente un contenido líquido que se transparencia y más que todo es la superficie menos de 1 centímetro. Siguiente, por favor. Muy claro, o en este caso es muy importante ver el tema del diagnóstico y cómo nos ayudamos con pruebas de imágenes, ¿no? Dentro del diagnóstico vamos a valorar, como les mencionaba, su aspecto, la consistencia, el tamaño que esté presentando, incluso la coloración, ¿no? Y principalmente el contenido líquido. Entonces, una prueba de imagen que nos puede ayudar en este caso también es la clínica o también, bueno, observatorio, ¿no? Y también la resonancia magnética.
En cuanto al tratamiento, estas se van a resolver espontáneamente sin necesidad de una intervención y cuando persisten o crecen en exceso, esta ya está indicada mediante el proceso de exéresis quirúrgica. ¿No? Siguiente, por favor. Bueno, continuando, yo les voy a mencionar sobre lo que son lipomas y quistes. En este caso, sobre los lipomas, vamos a mencionar de que estos van a ser tumores de origen mesenquimatoso, van a tener algunas características, como por ejemplo van a estar constituidos por lo que son adipocitos maduros que ascienden en tejido submucoso, ¿no? También van a presentar consistencia blanda, no dolorosa, y también una coloración más o menos amarillenta, ¿no? En este caso. El tamaño es muy variable y de crecimiento lento. Normalmente se va a observar en lo que es una tomografía que no delinea malformaciones homogéneas y circunscritas. También vamos a ver que el tratamiento, en este caso, solo si produce molestia, va a ser quirúrgico y en este caso también no presentan tendencia a recidiva, ¿no? A nivel de lo que son los quistes, vamos a tener dos tipos de quistes, lo que son los caniculares y también lo que son los saxiformes, ¿no? En este caso vamos a ver que los caniculares se van a formar por destrucción de conductos colectores obstruidos. En este caso nos puede dar algunos síntomas como pueden ser disfonía, tos seca o disnea. También el tratamiento normalmente es quirúrgico o una microcirugía endolaringia, en este caso para la extirpación de estos. Vamos a mencionar también que los quistes saxiformes van a ser formados por la destrucción del apéndice del ventrículo laringeo. En este caso, ¿no? Vamos a tener algunos síntomas que más o menos el común es lo que es la ronquera del lactante, sin capacidad para el llanto y dificultad respiratoria, ¿no? El tratamiento en este caso también es la resección laringoscópica por una faringostomía anterior o lateral en su defecto, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya, bueno, acá podemos observar, ¿no? Lo que son las imágenes sobre lo que hablamos sobre los lipomas y su excesión, y también sobre los quistes, ¿no? A nivel de lo que es laringe. Siguiente. Bueno, también hablando sobre lo que son los pólipos fibrovasculares, en este caso vamos a ver que es una lesión de carácter benigno que puede aparecer en lo que es la laringe o el esófago. Va a tener una importancia en la cual vamos a ver que va a producir una gran obstrucción de lo que es las vías aéreas debido a su gran movilidad. Vamos a ver que también va a presentar frecuentemente más en adultos, va a predominar en lo que es el esófago cervical, también en la población pediátrica, normalmente a lo que es, ¿no? La bucofaringe, ¿no? Acá también podemos observar dos imágenes sobre esto. Vamos a ver que también se van a diferenciar por ser asintomáticos. En este caso, ¿no? Algunos síntomas que también se pueden producir. Vamos a mencionar lo que es la disfagia, la odinofagia, lo que es la náusea, la presión subesternal, también lo que es la sensación de cuerpo extraño. En este caso también vamos a mencionar lo que es la tos, la disnea, cambios en la voz, ronquidos. Normalmente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? A través de lo que es la endoscopía y se ha notificado hasta 15 años después de su excisión también, ¿no? También se puede emplear lo que es el abordaje externo mediante lo que es el esofagotomía cervical a ese nivel, ¿no? Acá podemos ver dos imágenes sobre lo que es la esofagotomía. Siguiente. En cuanto a los tumores mixtos, adenoma pleomorfo, bueno, este es el tumor de glándula salivar más frecuente, representando entre un 40 y 70% de todos los tumores que afectan a glándulas salivales mayores y menores. Este tumor puede aparecer a cualquier edad, ¿no? Aunque es más prevalente en la cuarta y sexta década de la vida y es ligeramente más frecuente en mujeres. Estos van a ser localizados más comunes en el paladar blando y en el área amigdalina y algunas veces van a extenderse hacia la fosa estereomaxilar o van representando por la extensión del tumor originado en el lóbulo profundo de la parótida. Clínicamente, el adenoma pleomorfo aparece como un nódulo habitual único de crecimiento lento e indoloro. La piel o la mucosa que lo rodea suele tener características normales y el tumor no se adhiere a planos profundos, excepto cuando afecta al paladar duro.
si estos casos pueden extenderse hacia el periósteo y el hueso subyacente. En cuanto a la palpación, pueden tener cavidades quísticas, siendo en estos casos blandos, mientras que si presentan formación ósea o cartilaginosa. Bueno, su consistencia es más dura, ¿no? En cuanto a la histología, el adenoma pleomorfo es una mezcla de elementos epiteliales y estromales. El estroma puede ser condroide, mixoide o hialino. Los síntomas van a depender de la localización del tumor e incluyen disfagia, disnea, ronquera, dificultad para masticar y epistaxis. En cuanto al tratamiento, se va a basar en lo que es la extirpación quirúrgica por vía bucal. Esta es una afección pterigomaxilar o extendida hacia la base del cráneo, que se va a conseguir una mejor exposición o una osteotomía mandibular media, ¿no? Hay otros tumores benignos de origen salivar que van a ser los adenomas de células basales, que van a presentar tres variedades, no sólida, tubular o trabecular y la canalicular. Y en todos también va a ser el tratamiento quirúrgico por vía bucal. Siguiente. En cuanto a la amartoma, estas son formaciones tumorales benignas que se van a originar del mesodermo embrionario. Este va a tener un predominio en lo cual es el sexo masculino y el diagnóstico se va a realizar en los primeros días de vida. Se puede ser tardío cuando el amartoma no es asintomático. Algunas lesiones permanecen asintomáticas mucho tiempo, mientras que otras se van a manifestar por trastornos respiratorios ya mencionados, ¿no? Anteriores a los tumores, ¿no? Junto con los ronquidos, obstrucción nasal, la disfagia y cuadros de dificultad respiratoria. En cuanto a la evolución, va a ser espontáneo y hasta los tumores suelen caracterizarse por lo que sería un crecimiento lento y el tratamiento también por lo general va a ser quirúrgico. Siguiente. Ya, bueno, continuando con lo que es la exposición, tenemos al carcinoma nasofaringeo, que va a ser el cáncer más común que se va a originar en la nasofaringe propiamente dicha, y se va a dar pues en la nasofaringe posterolateral o el receso faríngeo, que va a representar hasta en un 50% de los casos. Va a ocurrir tanto en niños como adultos y va a diferir significativamente de otros cánceres de cabeza y cuello en su aparición, causas, comportamiento clínico y tratamiento, ¿no? Ahora, en cuanto a su epidemiología, en todo el mundo hubo más de 133.000 casos nuevos y 80.000 muertos por carcinoma nasofaríngeo. Es más frecuente en hombres que en mujeres. En cuanto a su distribución geográfica, nos dicen que va a demostrar una incidencia marcada en lo que es el sur de China, incluido Hong Kong, donde la incidencia puede llegar hasta los 25 casos por 100.000 por año. Y en regiones de riesgo intermedio se va a encontrar entre 5 y 7 casos por 100.000 por año, ¿no? Ahora, en las zonas de endemia va a afectar principalmente a pacientes jóvenes en la 20 década de vida. En el resto se va a observar un pico de incidencia a los 50 años. Respecto a su etiología, va a ser eh, multifactorial, viéndose implicados los factores ambientales, genéticos y virales, con una especial relación con el virus del Epstein-Barr. Este va a tener pues una infección latente, va a ser uno de los factores etiológicos más importantes y firmemente establecido, donde las células del carcinoma nasofaríngeo van a expresar un subgrupo específico de proteínas latentes que incluyen al antígeno nuclear 1 y dos proteínas integrales de la membrana, ¿no? Que vendría a ser la proteína de membrana latente 1 y la latente 2. En este caso, los pacientes van a mostrar pues, respuestas serológicas específicas a varios productos génicos del Epstein-Barr, en particular los anticuerpos de la inmunoglobulina A. Siguiente, por favor.
Respecto a los factores genéticos, se va a hablar de una predisposición genética, ya que han habido muchos casos de agregación familiar. En este tipo nos han identificado haplotipos específicos del antígeno leucocitario humano, localizados pues en el brazo corto del cromosoma 6, y también van a estar relacionados con un incremento del riesgo de padecer un carcinoma nasofaríngeo. A su vez, también se han asociado con polimorfismos genéticos como el citocromo P450, que va a ser un gel que va a metabolizar pues la nitrosamina, ¿no? También la presencia de anomalías en determinados cromosomas como las deleciones en 1P, 3P, 14Q, 16P y 16Q, o las amplificaciones en 1Q, 3Q, 12P y 12Q, ¿no? Ahora, en los factores ambientales ha habido estudios experimentales y epidemiológicos que van a apuntar pues a determinados factores dietéticos como el exceso de nitrosaminas consumidas en conservas de pescado, carnes secas y ciertos hidrocarburos aromáticos policíclicos que van a influir pues en la aparición de estos tumores. También está incluido el tabaquismo y bueno, como ejemplo tenemos a la exposición, por ejemplo, en la primera infancia al pescado salado que tradicionalmente pues se utilizaba para el destete. Ahora, el uso de hierbas medicinales chinas que también van a contribuir reactivando este virus o mediante el efecto promotor directo de las células transformadas. Siguiente. Ahora, respecto a la histopatología, la OMS ha establecido un sistema de clasificación dividiéndolos pues en tres tipos. Uno que vendría a ser el carcinoma epidermoide queratinizante o tipo 1 que va a representar el 25%, siendo, mm, siendo más frecuente pues en países occidentales. Nos dicen que al microscopio electrónico pues se va a caracterizar por presentar células largas con citoplasma eosinófilo y van a producir queratina. También con puentes intercelulares o desmosomas. Morfológicamente va a ser bien diferenciado y va a ser similar a otros carcinomas epidermoides del tracto aéreo digestivo superior. El de tipo 2 o carcinoma epidermoide no queratinizante va a representar de un 15 al 20%. En este caso van a presentar distintos tipos celulares desde formas maduras a anaplásicas, siendo la producción de queratina escasa o nula. Se han determinado también carcinomas transicionales que van a tener, por su parecido, una similancia a los carcinomas del tracto urinario. Ahora, en el de tipo 3 o carcinoma indiferenciado va a representar el 63% de los carcinomas, van a ser más frecuentes en las zonas endémicas y van a también presentar múltiples variantes morfológicas, tanto como la linfoepitelioma, el carcinoma de células claras, el carcinoma anaplásico y otros. Va a presentar una proliferación linfoepitelial con células dispuestas en masas o menos regulares, con núcleos redondos u ovales y nucleolos prominentes. Los límites tumorales van a ser imprecisos. También va a presentar numerosos elementos linfoides no neoplásicos, por lo que se va a asemejar al linfoma de las células largas. Ahora, el siguiente, por favor. Respecto a su presentación clínica, tenemos que los síntomas más comunes fueron el de dolor de cabeza, diplopía o entumecimiento facial causados pues, por la afectación de los nervios craneales y una masa en el cuello debido a la metástasis en los ganglios cervicales. Para facilitar su estudio, también lo vamos a agrupar dependiendo a su orden de aparición en lo que es la adenopatía cervical, que va a estar presente en el 50% de los casos. Va a estar elevada debido a su importante red de vasos linfáticos que van a comunicar pues en la línea media de la rinofaringe y por lo cual no van a ser infrecuentes, por lo cual, bueno, no son infrecuentes, ¿no? Las metástasis bilaterales. Sin embargo, van a presentarse más frecuentemente como adenopatías altas e ipsilaterales, sobre todo a nivel posterior, subdigástrico, yugulocarotidias, espinales posteriores o más raramente las supraclaviculares. En cuanto a los signos otológicos,
van a estar presentes en un 40-60% de los casos, siendo la más frecuente la hipoacusia de transmisión unilateral, seguida de una plenitud óptica y autofonía por una obstrucción tubárica. Respecto a los signos rinológicos, van a ser cuando los tumores son voluminosos, van a obstruir pues la coana y causar una insuficiencia respiratoria nasal y en ocasiones sangrados nasales. Siguiente. Ahora, respecto a los signos oftalmológicos, se van a dar en un 5% de los casos y generalmente va a ser una exoftalmia o parálisis de la motilidad ocular. Signos neurológicos presentes en el 10 a 20% de los casos y van a depender pues de una extensión dorsal o craneal del tumor. Pueden aparecer con frecuencia una diplopía por lesión del cuarto par, un dolor hemifacial o faríngeo, o parestesias semifaciales, las cefaleas por extensión endocraneal, la infiltración a nivel del agujero rasgado posterior, con la afectación de los pares 9, 10 y 11, incluso extenderse al 12º par. También tenemos a la afectación del simpático cervical. Y respecto a la metástasis, pueden aparecer hasta en un 5% de los pacientes, siendo más frecuentes las óseas, pulmonares y hepáticas. Siguiente. Ahora, en cuanto al diagnóstico, primeramente va a ser una anamnesis, ¿no? Obviamente, en la cual se va a hacer mención los antecedentes familiares, seguidamente una exploración física, que debe incluir una palpación cervical, una otoscopía y una exploración neurológica. Posteriormente se va a tratar de localizar y delimitar pues la extensión de la lesión en el cabo y por ello nos ayudaremos con lo que vendría a ser el fibroscopio y buscaremos masas o ulceraciones, siendo la fosa de Rosenmuller y el techo nasofaringeo las dos localizaciones donde más frecuentemente se origina. Ahora, respecto a las pruebas de imagen, tenemos a la resonancia con gadolinio, que va a ser una técnica de elección, ya que nos va a permitir pues definir con mayor exactitud la inversión de estos tejidos blandos. Ahora, también tenemos al ETAC con contraste, que nos va a permitir determinar la extensión regional, sobre todo a todos niveles lateral, a través de la fosa ptericomaxilar ptericoides y el relieve tubárico, y la superior, que va a estar a nivel de la base del cráneo, que en el momento del diagnóstico se va a encontrar afectada hasta en un 25% de los pacientes. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la tomografía por emisión, va a ser una técnica muy útil, en este caso para el diagnóstico de la enfermedad recurrente o residual, con una sensibilidad y especificidad superior a la resonancia magnética. La serología, tenemos determinaciones serológicas frente al virus de Epstein-Barr que se van a realizar pues mediante inmunofluorescencia directa, analizándose la expresión de los antígenos tardíos y el antígeno precoz. Más se va a utilizar en la clínica y la aparición de anticuerpos que se van a desarrollar, ¿no? Y también tenemos a los anticuerpos de la inmunoglobulina A y del antígeno de la cápside viral, que se van a considerar los más sensibles, y también del antígeno temprano, que van a ser los más específicos para la detección del carcinoma. De igual forma, tenemos el recuento del ADN, que también se ha relacionado con el pronóstico de la enfermedad. Ahora, en cuanto a la biopsia, va a ser imprescindible para la confirmación del diagnóstico, ya que va a estar también va a estar guiada, ¿no?, por la endoscopia del tumor primario y una resonancia magnética de la nasofaringe, la base del cráneo y el cuello para poder evaluar la extensión de la enfermedad. La actuación correcta a seguir va a ser la realización con una biopsia con aspiración de aguja fina, que va a poder pues relevar el origen de esa tumoración típica del cabo. Siguiente. En la estadificación, básicamente se va a dar en 4 estadios. El estadio 1, que va a ser un tumor pequeño confinado a la nasofaringe. El estadio 2, que va a ser un
un tumor que se va a extender al área local o que va a presentar alguna evidencia de la enfermedad limitada del cuello. El 3, que va a ser un tumor grande con o sin enfermedad del cuello o un tumor con enfermedad bilateral del cuello. El estadio 4 va a ser un tumor grande que va a involucrar regiones intracraneales o infratemporales, una enfermedad extensa del cuello y cualquier metástasis a distancia. Y bueno, respecto al tratamiento, tenemos a la radioterapia y quimioterapia, que en pacientes con estadios 1 se va a utilizar la radioterapia únicamente, mientras que en los estadios 2, 3 y 4 se va a recomendar la radioterapia con quimioterapia concomitante. Y la cirugía, que ya es cuando se va a determinar si hay cáncer presente o para extirpar el cáncer del cuerpo. En el siguiente. Bueno, vamos a continuar con lo que es en los tumores malignos de lo que es la orofaringe, que sería lo que es el carcinoma escamoso de la orofaringe, que está comúnmente también conocido como el cáncer de garganta o cáncer de amígdalas, que es un tipo de cáncer en lo que es la cabeza y cuello, que va a referir en lo que es el cáncer de la base y el tercio posterior de lo que va a ser la lengua, las amígdalas, lo que es el paladar blando y las paredes posterior y lateral de lo que es la faringe. Bueno, este cáncer es más de lo que es el 90% de lo que van a ser los cánceres de orofaringe. Van a ser este tipo, ¿no? El cáncer de células escamosas, ya que estas células van a revestir lo que es la orofaringe. En cuanto a lo que es su epidemiología, vamos a tener que este va a ser el sexto cáncer más común en todo el mundo y va a tener una etiología variada, que va a ser lo que es asociado a lo que es el virus del papiloma humano y el no asociado a lo que es el VPH, ¿no? En cuanto al que va a estar asociado al VPH, vamos a ver que entre los muchos tipos de virus del papiloma, el VPH16 es el tipo más común que se va a encontrar en lo que es los cánceres de faringe, pero el VPH18, 31 y 33 también van a ser causales, pero son mucho menos. Entre factores de riesgo vamos a tener el sexo oral y los besos con la boca abierta, y también las personas que tengan muchas parejas sexuales, especialmente en lo que es el sexo oral, ¿no? En cuanto a la localización preponderante de lo que es este tipo de cáncer, vamos a tener en lo que son las amígdalas palatinas, lo que es la base de la lengua, o lo que es el paladar blando. Epidemiológicamente, este tipo de cáncer asociado al VPH se va a dar en personas que son más jóvenes, va a tener una predominancia en lo que es el sexo masculino, la raza blanca y en personas que tienen un mayor nivel socioeconómico. En cuanto a los que no están asociados al VPH, su factor de riesgo van a ser lo que es el tabaquismo y el consumo del alcohol. Y epidemiológicamente este se va a dar en personas que ya son más mayores, a partir de los 60, 61. Y también este se da mayormente en lo que es el sexo masculino, pero comparado en lo que es el asociado del VPH y el no asociado al VPH, pues va a tener más predominancia en masculino en el asociado al VPH. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, gracias. Entre los signos y síntomas también vamos a ver que hay variaciones en lo que es los asociados al VPH o los no asociados a los VPH. Por ejemplo, el asociado al VPH vamos a ver que generalmente son asintomáticos, ya que tienen masas asintomáticas en el cuello. Y a veces presentan, estos se caracterizan por carecer de lo que es la odinofagia o la otalgia, a diferencia de lo que es el no asociado al VPH, que presenta lo que es una disfagia, ronquera, odinofagia, otalgia, también presenta lo que es una apnea obstructiva del sueño, la masa en el cuello, tiene una pérdida de peso y lo que es la hemoptisis, lo que va a ser la obstrucción de lo que es la vía aérea. También la asociada al VPH se caracteriza porque estos mayormente inician con lo que es un tumor primario, a diferencia de lo que es el no asociado al VPH, que no presenta este tumor primario, ¿no? En cuanto a lo que es el diagnóstico, vamos a tener el examen físico que va a determinar, nos va a ayudar a determinar lo que es el sitio del tumor primario, si es que hubiese. Nos va a ayudar también a determinar lo que es la extensión y el compromiso de lo que van a ser las estructuras vecinas. Nos va a ayudar también a evaluar lo que es la presencia del compromiso linfonodal, y también podemos observar la presencia de alguna úlcera o un parche rojo o un parche blanco en lo que va a ser la base o el tercio posterior de la lengua o las paredes faringias posterior y lateral, o en
en lo que es el paladar blando. También podemos hacer uso de lo que es la radiografía, que va a servir para lo que es la evaluación si hubiese lo que es una invasión ósea, pero tiene un valor limitado. También podemos hacer uso de lo que es la ecografía, que nos puede ayudar a lo que es la extracción de una muestra de biopsia con lo que es aguja, ya que este tiene una excelente precisión, ¿no?, para lo que es estadificar. La tomografía también nos va a ayudar para estimar lo que es el tamaño del tumor y nos va a ayudar también a ver si usamos lo que es el con contraste, lo que es el compromiso linfonodal o un compromiso óseo-mandibular y también lo que es base del cráneo. Siguiente, por favor. También podemos hacer uso de lo que es la resonancia, que proporciona lo que es una muy buena visualización en caso de que tengamos que el tumor se esté infiltrando en lo que es tejido blando. También podemos hacer uso de lo que es la endoscopía y la laringoscopía para visualizar y examinar los sitios en los que haya sospecha de este cáncer. Y también con ayuda de estos también se puede tomar lo que es una muestra de biopsia. Y ya, pues la biopsia también es bastante útil. Bueno, esto sí o sí se tiene que hacer. Y puede ser por la aspiración con aguja fina y lo que es la prueba del BPH, que se recomienda que se haga en todos los cánceres de orofaringe recién diagnosticados. Y se realiza en lo que es mediante la reacción en cadena, lo que va a ser la polimerasa, que detecta lo que es el ADN del BPH. En cuanto a su estadificación, vamos a ver que pues lo vamos a estadificar como un cáncer, ¿no?, usando lo que es el TNM y claramente se van a diferenciar cuando es asociado o no asociado a lo que es el P16. Por ejemplo, el P16, el no asociado al P16, vamos a tener que tiene presencia de lo que es un carcinoma in situ, a diferencia del otro. En el T0, T1, T2, los dos tienen las mismas características. El T1 va a tener 2 centímetros o menos, el T2 es entre 2 centímetros y no mayor a 4 centímetros, el T3 es igualmente similar, mayor a 4 centímetros de dimensión. En el T4 ya también vamos a ver también una diferencia, ya que el no asociado al P16 tiene 2 subclasificaciones a diferencia del que está asociado, ¿no? Vamos a ver un T4A y un T4B, en el que el T4A nos indica que es una enfermedad local moderadamente avanzada, a diferencia del T4B, que es una enfermedad local muy avanzada, que invaden zonas características de este. Siguiente, por favor. Bueno, ahora también lo que es la N, que también se caracterizan cada una. En el N0, N1, vamos a ver que son similares. En la N0, pues sin metástasis de lo que va a ser en linfonodos regionales. En la N1, vamos a ver que en el no asociado al P16 tenemos una metástasis en un único linfonodo ipsilateral y que va a ser de 3 centímetros o menos, pero en el asociado al P16, pues va a ser una metástasis en uno o más linfonodos, ipsilateral también, pero no va a ser mayor a 6 centímetros. A diferencia, en el N2 vamos a ver que esta tiene una subclasificación en lo que es el no asociado al P16 negativo, y vamos a ver que tiene 3 subclasificaciones. En el N2A hace metástasis en un solo linfonodo y es mayor a 3 centímetros. En el N2B vamos a ver que tiene metástasis múltiple, también ipsilateral, pero es mayor a 6 centímetros. Y el N12 es una metástasis también bilateral, contralateral, pero ya también no va a exceder lo que son los 6 centímetros. Igualmente en el N3 vamos a tener una subclasificación en el no asociado al P16, a diferencia del asociado al P16, solo nos da 2 subclasificaciones. En el N3A vamos a ver lo que es una metástasis mayor a lo que es 6 centímetros, con una extensión extranodal negativa, mientras que el N3B tiene una metástasis en cualquier nodo y una extensión extranodal positiva, ¿no? Y bueno, vamos a tener también lo que es la clasificación de M, que no se diferencia del resto, que es M0 sin metástasis a distancia y el N1 a metástasis distante. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento de va a depender de lo que va a ser la estadificación de lo que es el carcinoma. Por ejemplo, en etapa temprano, que sería un TN1,
T2 y un N0, pues se utiliza lo que es una terapia unimodal, ya sea usar lo que es la cirugía o radioterapia primaria. Y aquí tenemos que incluir lo que son los grupos ganglionares cervicales ipsilaterales. Y en cuanto a si tuviéramos estadios tardíos, por ejemplo el T3, T4, N1, N3 o el M0, aquí usamos lo que es un tratamiento multimodal, ya sea lo que es una cirugía primaria más lo que es la radioterapia o una radioterapia adyuvante o asociado a lo que sería una quimioradioterapia primaria. En cuanto a su pronóstico, supervivencia general de a los 5 años de ambos supera lo que es el 60%, o bueno, alrededor del 60%, y el carcinoma de orofaringe asociado a lo que es el BPH muestra un mejor pronóstico y una mayor respuesta al tratamiento, a diferencia y en comparación de lo que es el carcinoma que no está asociado al BPH. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el cáncer de hipofaringe, teniendo en cuenta que este es un tumor especialmente agresivo y en la mayoría de los casos se descubre en un estadio localmente avanzado. Y bueno, frecuentemente vamos a encontrar metástasis viscerales, por lo que su pronóstico va a ser sombrío. Bueno, estos tipos de cánceres pertenecen al grupo de los tumores de las vías aerodigestivas superiores y van a compartir sus principales características epidemiológicas, las cuales son que van a ser poco frecuentes, van a representar un 0.4%, se va a dar más en varones entre los 50 y los 70 años, va a tener una incidencia mundial del 0.8% por 100.000 personas y va a tener una alta incidencia en Asia Central, Europa Central, Oriental y América del Norte. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto a su clasificación topográfica, esta se va a subdividir en función de la clasificación anatómica en este área. Vamos a ver que en 80% se va a encontrar en el seno piriforme, 15% en la pared posterior faríngea y 5% en la región postcricoidea. Y bueno, el 95% de estos tumores van a ser tumores de células escamosas y de estos 2/3 van a ser de la variante keratinizante. Y vamos a tener otros tipos de tumores que van a incluir a los linfomas, al sarcoma, al adenocarcinoma, pero estos casi van a ser poco diferenciados y van a ser agresivos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener el consumo de alcohol y tabaco, los cuales ambos van a presentar un efecto sinérgico. Y bueno, vamos a ver que el consumo acumulado de estos va a aumentar considerablemente el riesgo de cáncer. También tenemos a la deficiencia vitamínica, más especialmente de hierro y vitamina C, el asbesto, el ácido sulfúrico, el síndrome de Plummer-Vinson, la enfermedad celíaca, la esclerodermia y el ERGE, ¿no? En cuanto a los signos y síntomas, estos van a estar determinados por el tamaño y ubicación del tumor primario. Y bueno, los signos de alerta en los que tenemos que estar prestar más atención van a ser la disfagia, la odinofagia y la otalgia. Frecuentemente, más que todo, la disfagia y la odinofagia, debido a que existe un principio que, bueno, al inicio el paciente va a presentar una simple dificultad para la deglución, pero esto puede agravarse, ¿no? Hasta convertirse en un auténtico bloqueo mecánico, en especial para los sólidos. Y bueno, las excreciones tumorales hacia la boca del esófago se van a acompañar de una disfagia a menudo muy marcada que puede irradiarse al oído, ¿no? Y cuando esta otalgia se refleja es muy típica y también se va a explicar por la inervación sensitiva de la región. Y bueno, vamos a denominar un síndrome faríngeo, que va a ser la disfagia, la odinofagia y la otalgia refleja, que vamos a ver que si esto tiene una evolución de varias semanas, en especial en pacientes que consumen alcohol y tabaco, tenemos que prestarle atención, ¿no? Porque nos van a obligar a sospechar de un tumor faríngeo. Bueno, en cuanto a la masa cervical, bueno, se puede ver y estas suelen ser induras e indoloras, con una evolución progresiva hacia la eficacia, pero también puede haber masas cervicales voluminosas que pueden volverse dolorosas, invadir los tejidos blandos, la piel, y de ahí puede haber fistolización cutánea. Y en cuanto a los signos y síntomas tardíos, tenemos a la pérdida de peso, a la disnea y a la disfonía. Siguiente, por favor. Siguiente.
cuanto al diagnóstico, estos se van a diagnosticar generalmente en un estadio avanzado. Bueno, primero tenemos que realizar una anamnesis, tenemos que tener en cuenta el inicio de los síntomas para apreciar la duración de la evolución de la enfermedad y la cinética del crecimiento tumoral. También tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, en especial el consumo de alcohol y tabaco, y los antecedentes, sobre todo antecedentes de tumores de las vías aéreas digestivas superiores, del esófago o de los bronquios. Y también se tiene que determinar la capacidad del paciente para alimentarse, la pérdida de peso, que esto suele observarse al momento del diagnóstico, y además la presencia de astenia y una disminución de las actividades diarias, ¿no? Que permite apreciar el impacto de la enfermedad. En cuanto a la exploración física, vamos a empezar con una exploración completa de las vías aéreas digestivas superiores, una exploración con un nasofibrendoscopio. Esto tiene que darse en reposo, en fonación y durante la maniobra de Valsalva para visualizar mejor los senos piriformes. Podemos hacer una palpación lateral de las áreas ganglionares cervicales, tenemos que encontrar signos de desnutrición y buscar signos de metástasis. En cuanto a las pruebas complementarias, estas tienen como objetivo esencial precisar la extensión tumoral a nivel local, regional y a distancia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este tenemos la clasificación TNM de tumores, que constituyen uno de los elementos clave del pronóstico y determinan a gran medida la actitud terapéutica, ¿no? En el cuadrito. Y bueno, las pruebas complementarias que podemos realizar, primero tenemos la tomografía computarizada, que va a ser el pilar fundamental de las pruebas de imagen de los cánceres de hipofaringe. Y bueno, estas nos permiten, bueno, en las tesis actuales nos permiten efectuar cortes durante unas maniobras de Valsalva, ¿no? Lo que es indispensable para la visualización correcta de los senos piriformes. Y además también va a ser muy eficaz para buscar metástasis ganglionares cervicales. En cuanto a la resonancia magnética, esta va a ser ya una exploración más larga, más cara, más difícil de obtener y cuya calidad suele verse alterada por los movimientos de la deglución. Y es más sensible que la tomografía para buscar una extensión cartilaginosa, ¿no? Pero va a tener una especificidad menor. Y en cuanto a la ecografía, esta va a tener como ventaja su sencillez, su escaso coste y su inocuidad, pero va a ser una exploración muy dependiente del ecografista. Y bueno, en las pruebas, perdón, en la tomografía por emisión de positrones tomográfica computarizada generalmente va a ser un estudio inicial de los cánceres de las vías aéreas digestivas superiores y más que todo se emplea en la búsqueda de metástasis ganglionares cervicales. Y bueno, en las pruebas endoscópicas tenemos a la fibroendoscopía y la panendoscopía. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a tener a la cirugía, tanto en la fase inicial como en una situación de rescate. Y bueno, la cirugía sigue siendo uno de los pilares del tratamiento de los cánceres de hipofaringe y va a consistir en una resección del tumor primario de las áreas ganglionares cervicales y debe permitir la extirpación completa de la lesión con unos márgenes de seguridad suficientes y, bueno, si es posible, que tienen que ser mayores de 10 milímetros. Y bueno, tenemos la cirugía en un tumor de estadio precoz, que se pueden aplicar faringectomías y faringolaringotomías parciales por vía externa o endoscópica, y en casos de tumores en estadio avanzados, una faringolarinectomía total. Y aparte tenemos el protocolo de conservación laringea, en donde se va a utilizar la quimioterapia asociada de radioterapia, y esto depende de la extensión del tumor y el estado general del paciente. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias.
Aló, chicos. ¿Me escuchan, no? Y bueno, como han expuesto sus compañeros sobre lo que son tumores, los tumores muchas veces van a cursar asintomáticos mientras sean pequeños y ya van a tener sintomatología, ya así dependiendo de la extensión y la ubicación, ¿no? Dentro de estos, pues el adenoma pleomorfo en cuanto a las amígdalas salivares o a nivel, como mencionan los compañeros, ¿no? Que es más frecuente a nivel de paladar, a nivel de las amígdalas. Si es que se encuentra en parótida, muchas veces va a cursar también con parálisis facial. Hay que tener en cuenta que la parótida está en estrecha relación con el nervio facial. Si hay un tumor ahí que comprima este nervio, el paciente puede tener una parálisis facial periférica, ¿no? De ese lado comprometido. Ahora dependerá si es solo un simple adenoma o ella es un adenocarcinoma, ¿no? Para ver el pronóstico. Bueno, eso es todo, chicos. Ya nos vemos el jueves en Coyana para continuar las clases. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Listo. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Chao, chicos. Gracias, doctora.